Bueno, quiero creer que se puede ver la pizarra, entonces vamos a empezar. Está grabando. Ya. Se está grabando, ya, listo. Bueno, entonces para la parte del ejercicio número 3, que es el primero que vamos a resolver, tenemos el sistema que se muestra en la figura, y me dicen que para este sistema se conoce que el generador 2 entrega una potencia de 5 kilovatios. Sabemos que la unidad de vatios o kilovatios en este caso representa potencia activa. Entonces sabemos que la potencia activa, que la potencia activa del generador 2 es 5 kilovatios. 5 kilovatios, ¿no? O 5000 vatios, como ustedes lo quieran ver, ¿no? 5000 vatios. Sabemos que el generador 2 posee un factor de potencia, como me lo indican aquí, un factor de potencia de 0.8 en atraso. Es muy importante que me indiquen que está en atraso. Entonces, y también me dicen que la magnitud del voltaje que ve la carga, perdón, el fasor voltaje que ve la carga, que es esta que está aquí, tiene una amplitud de 440 voltios RMS y un desfase de 0 grados. Entonces, eso quiere decir que el voltaje de la carga, vamos a ponerle V sub L, es igual a, fasor voltaje por si acaso, 440 voltios RMS a un ángulo de 0 grados, ¿no? Listo. Entonces, a partir de estos datos, lo que yo voy a hacer es determinar el voltaje en los terminales de ambos generadores, en primer lugar, para el literal A. Entonces, para completar el literal A, lo que tengo que hacer en primer lugar es, primero voy a tener que comenzar de derecha y moverme hacia la izquierda. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el lado derecho yo ya tengo la tensión que hay en estos terminales. Este es el V sub L que les acabo de mencionar. ¿Ya? Y tengo la potencia que está consumiendo esta carga. Entonces, a partir de esta tensión y esta potencia, yo puedo determinar cuál es la corriente a través de este ramal, ¿no? Que es la misma corriente que pasa a través de esta impedancia. Entonces, a partir de estas dos caídas de potencial y una ley de voltajes de Kirchhoff, yo voy a poder determinar el voltaje del generador. Bueno, si en algún momento alguien tiene alguna duda, me avisa, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar. Como yo les dije, ya tenemos la corriente, tenemos la potencia que consume la carga. ¿Por qué? Porque me están dando la potencia activa de la misma, vamos a poner la potencia compleja, ¿no? Me están dando la potencia activa, que no es nada más que la componente real de la potencia compleja, ¿verdad? 10K, vamos a ponerle así, o si quieren ponerlo normal, sí, pongámosle 10K, ¿ya? 10K en la parte de la potencia activa, y en la parte de la potencia reactiva sabemos que está en atraso, por lo tanto va a ser positiva, ¿no? O sea, aquí ponemos J, porque básicamente es la componente imaginaria, la potencia reactiva. Y por triángulo de potencia, recordemos bien el triángulo de potencia, voy a ponerlo de este lado, el triángulo de potencia, ¿qué nos indicaba? Bueno, el triángulo de potencia nos permitía obtener cuánto vale la potencia reactiva en función de la potencia activa, ¿no? Si esta es la potencia activa, bueno, esta es la potencia activa, esta es la potencia reactiva, esta es la potencia aparente y este es el ángulo, ¿no? ¿Ya? La potencia reactiva podría ser igual a la tangente de ese ángulo multiplicado por la potencia activa, ¿no? Siempre iba a ser así. Entonces, simplemente tengo que encontrar cuánto vale el ángulo. Y yo tengo ya el factor de potencia. Por lo tanto, el ángulo es igual a el coseno inverso de ese factor de potencia, ¿no? Bueno, entonces ahí ya podemos determinar el ángulo. Básicamente es eso. Entonces, ya una vez que tenemos cómo determinar el ángulo, vamos a reemplazar todo eso aquí. Me da un segundo porque creo que está muy grande la letra. Ya, ahí. Vamos a comenzar a escribir aquí, ¿ya?
vamos a escribir que la potencia activa era 10 kilovatios, 10K, y la potencia reactiva va a ser J, y que sería 10K, que es la potencia activa, multiplicado por la tangente del ángulo, ¿no? Y el ángulo era el coseno inverso, coseno a la menos 1 del factor de potencia, que es 0.8, ¿no? 0.8. Como está en atraso, no tengo que agregar ningún signo. Por si acaso, si llegase a estar en adelanto el factor de potencia, lo que ustedes tienen que hacer, y el único lugar donde ustedes tienen que cambiar el signo, es aquí. ¿Ya? Solo aquí. Con que ustedes pongan el signo negativo aquí, ya automáticamente la potencia reactiva le va a salir negativa y ya va a estar compensado aquí. Me dan un segundo, por favor. Ok, entonces, básicamente ya tenemos la expresión para encontrar la potencia compleja, ¿no? De aquí vamos a obtener nosotros que la potencia compleja no va a ser nada más que, voy a sacarla acá, ¿no? 10, hoy, 10 kilovatios y me da un segundo, sería por seno de 16,87, ya, 7500, ya, chuta, 10K más J, 7500, ¿no? Y esta unidad es voltio ampere. Y ya tengo la potencia compleja, ¿no? Imagino que hasta ahí no hay ninguna duda. Me dan un segundo, por favor. Ya. Entonces, una vez que yo tengo ya la potencia compleja de la carga, voy a partir de una expresión. ¿Cuál es esa expresión? Bueno, yo sé que la potencia compleja de esa carga es obtenida a través de la expresión del voltaje de la carga, multiplicado por la corriente de la carga conjugada, ¿no? Entonces, yo puedo decir que la corriente de la carga no es nada más que, la división entre la potencia compleja y el voltaje de la carga, ¿no? Y todo esto conjugado. Entonces, a partir de esta expresión vamos a sacar, que vamos a reemplazar aquí, sería la potencia compleja, que sería 10K o 10.000, más J, 7500, dividido para el fasor voltaje de la carga, que sería 440 a 0 grados o simplemente 440. Recordemos, cuando está a 0 grados es simplemente parte real, ¿no? Y todo esto conjugado, ¿no? Entonces, esa división me va a dar la corriente de la carga. Una vez que yo tengo la corriente de la carga, ya puedo empezar a encontrar los voltajes. Primero, la corriente de la carga, ¿a qué va a ser igual? Bueno, esta división me va a dar, me da un segundo para sacar eso. Ya, me va a dar 28.409. 28.409 a un ángulo de menos 36,87, ¿no? Unidades, amperios cuadráticos medios, ¿no? O amperes, RMS. Y ya tengo la corriente de la carga. Esta corriente va a ser muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros ya sabemos, ya conocemos de antemano la diferencia de potencial o el voltaje que tiene la carga, ¿no? Es el V sub L. Es el V sub L. Lo acabo de quitar para ponerlo aquí y que no ocupe tanto espacio. ¿Ya? Nosotros ya conocemos cuál es la magnitud de esta corriente de la carga o la corriente I. Ya, esta corriente de la carga es la misma corriente I, por si acaso. ¿Sí? Ya.
Ahora, lo que nosotros podemos hacer es una ley de voltajes de Kirchhoff en esta mallita. ¿Por qué razón? Porque si yo hago una ley de voltaje de Kirchhoff en esta mallita, ¿qué me va a quedar? Bueno, vamos a colocarlo aquí abajo. Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff me daría, segundo, ok, bueno, la ley de voltaje de Kirchhoff me daría que el voltaje de la carga, perdón, el voltaje del generador, el voltaje del generador 2 es igual a la suma del voltaje de la carguita, que es el BL, más el voltaje, el voltaje de la impedancia, ¿no? Vamos a ponerle, qué sé yo, el B de BZ, ¿ya? Vamos a ponerle B sub Z. ¿Con qué polaridad estamos midiendo ese voltaje B sub Z? Con el más aquí y el menos acá, ¿no? Justo en el sentido en el que se mueve la corriente I. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer aquí es simplemente reemplazar. El BL ya sabemos cuánto es 440, ¿no? 440. Uy, perdón, estoy usando otro color. Bueno, el BL sabemos que es 440. 440, ¿no? Más el voltaje de la impedancia simplemente va a ser la corriente I, que es 28.409, a un ángulo de menos 36,87 grados, multiplicado por la impedancia, que sería 0.8 más 1J, ¿no? O J1. Entonces, finalmente, este voltaje del generador 2 me va a dar, el voltaje del generador 2 va a ser igual a, vamos a ver, ya, me va a dar 475.31 a un ángulo de 1.0959 grados. ¿Ya? Y listo, ¿no? Entonces esto sería voltios RMS. Ya tengo la tensión de generador 2 en valores RMS, cuadráticos medios. Bueno, hasta ahí hay alguna duda. Vamos a hacer así un poquito más pequeño. No, ninguna duda. Chévere. Entonces, una vez que tenemos ya el voltaje del generador 2, vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos ya su voltaje, ¿no? Su voltaje con esta polaridad, más aquí y menos acá, ¿no? Por eso nos sale así la ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros también tenemos, según el ejercicio, la potencia de ese generador. Potencia del generador 2 es 5000 vatios con un factor de potencia de 0.8, ¿no? Que nos permite encontrar la potencia reactiva. Sabemos que está en atraso, entonces vamos a encontrar la potencia compleja del generador 2, ¿no? Entonces, para encontrar la potencia compleja del generador 2, lo que vamos a hacer es utilizar la misma expresión que tenemos aquí, ¿no? La potencia compleja, un segundo, acabo de escribir aquí. La potencia compleja del generador 2 sería igual a los 5000 vatios que ya me dan, más J, porque está en atraso, los 5000 vatios que ya me dan, multiplicado por la tangente del ángulo, ¿no? La tangente del coseno a la menos 1 o coseno inverso del factor de potencia, que me parece que era 0.8 en atraso. ¿Ya? Y esto me va a dar 5000. 5000 más J. Seno de 36,87. Ya, 3750 vatios, ¿no? 3750 voltioamperios. Y todo esto unidades de voltioamperios, ¿no? Porque es potencia compleja. ¿Ya? Y ahí ya tengo la potencia compleja del generador 2. Si yo quiero ahora
determinar cuál es la corriente del generador 2, simplemente tendría que utilizar la expresión, ¿no? De la potencia. Corriente del generador 2 sería igual a la potencia de ese generador partido su voltaje, ¿verdad? Todo esto como fasor. Todo esto conjugado, ¿no? Entonces, al reemplazar estos dos valores, me va a quedar, vamos a poner la potencia en forma rectangular, eso potencia en forma, perdón, en forma magnitud de ángulo, eso me va a dar 6250 a un ángulo de 36,87. Ya, esa es la potencia. Y el fasor voltaje es 475 a un ángulo de 1,09, ¿no? 0,959 grados. Todo esto conjugado. ¿Por qué lo pongo así? Porque así es más fácil hacer la división, ¿no? Dividir en magnitud con magnitud y los ángulos se restan. Este ángulo menos este ángulo. Y a la respuesta de ángulo le cambian el signo, ¿no? Porque está conjugado. Y esto me va a dar... esto me va a dar que la corriente del generador 2 es 13,149 a un ángulo de... segundo. A un ángulo de... a un ángulo de menos 35,7, ya, menos 35,774 grados. Unidades, amperes, RMS, ¿no? Y ya estaría la respuesta de corriente, ¿no? Ahora, ¿para qué yo quiero encontrar esa corriente del generador 2? Bueno, vamos a acercar un poquito. La corriente del generador 2. Bueno, entonces yo acabo de determinar la corriente que sube a través de este ramal. Bueno, ahí no se ve bien, me imagino. Acabo de determinar la corriente del generador 2, que es la corriente que sube a este ramal, ¿no? Que se une en este punto. ¿Ya? Y yo tengo ya la corriente que sale por acá, la corriente I. Entonces, si yo tengo las dos corrientes que convergen en este nodo, ¿qué puedo determinar? La otra corriente que está entrando. ¿Sí? A través de una ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a dibujar el nodo acá para que lo puedan ver un poquito mejor, ¿no? Vamos a dibujar el nodo de este lado. Ya, vamos a dibujar este lado. Entonces, básicamente, aquí estaría el nodito. Yo acabo de encontrar la corriente del generador 2, que es esta de aquí. Ya, la corriente de la carga ya la encontré hace rato, que es la corriente que sale de aquí. Y la corriente del generador 1 es la corriente que sale de acá, ¿no? Que entra acá, perdón. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, yo sé que la corriente del generador 1, ¿a qué va a ser igual? A la corriente de la carga menos la otra corriente que está entrando. Y a la corriente del generador 2. Y pues yo sé que la corriente de la carga tiene una magnitud de 28,409 a un ángulo de menos 36,87 y que la otra corriente, la corriente del generador 2, es esta de aquí, ¿no? Ah, perdón, tengo que restarla, ¿no? Menos 13,149 a un ángulo de menos 35,7. ¿Ya? Entonces, esa resta, perdón, 77, ¿no? Entonces, esa resta me tiene que dar la corriente de la carga 1. Del generador 1, perdón. Entonces, la corriente del generador 1, ¿a qué va a ser igual? Sería igual a, esa resta me va a dar 15,264 a un ángulo de menos 37,84. Menos 37,814 grados, ¿no? Y esto unidades, amperes, RMS. Ya. Ahora, ¿yo para qué quiero esta corriente de aquí si esto no es lo que me solicitan? Bueno, fácil. Porque yo con esa corriente puedo hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en esta mallita. ¿Cómo hago? Bueno, considerando que esto es una única impedancia, ¿no? Esto es una sola impedancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo hago una ley de voltaje de Kirchhoff en esa mallita? ¿Cómo me quedan el voltaje del generador 1 y el voltaje del generador 2 en el lado de las fuentes? El voltaje del generador 1 me queda positivo
Y el de generador 2 me queda negativo, ¿verdad? Porque me muevo de más a menos a través de él. Entonces, si yo hiciese la ley de voltaje de Kirchhoff, aquí me quedaría voltaje de generador 1 más voltaje, perdón, menos voltaje de generador 2 es igual a la corriente del generador 1 por la impedancia que estaba ahí en medio, ¿no? Que creo que es 1.4. No me sé cuánto era la... Ya, 1.4 y 1.6J. ¿Ya? Más 1.6J, ¿no? Obviamente yo sé que ese voltaje va a ser positivo de este lado, porque pues ya la corriente va en el mismo sentido que mi ley de voltaje de Kirchhoff. Finalmente, el voltaje en el generador 1 va a ser igual al voltaje del generador 2 más la corriente del generador 1 multiplicado por la impedancia, ¿no? 1.4 más 1.6J. Entonces, vamos a reemplazar aquí. El voltaje del generador 2 es igual a 475.31 a un ángulo de 1.0959 grados. Y la corriente del generador 1, aquí es igual. Bueno, la corriente del generador 1 era igual a 15, aquí está, 15,264 a un ángulo de menos 37,814, ¿no? Y esto multiplicado por la impedancia compleja, que es 1.4 más 1.6i, ¿no? 1.4 más 1.6J o I, ¿ya? Entonces, una vez realizada esa operación, lo que yo voy a obtener es que el voltaje del generador 1 va a ser igual a 507.31 a un ángulo de 1.7263 grados, ¿no? Voltios RMS. ¿Ya? Y ya tengo los voltajes del generador. Bueno. Ahora, en el literal B me piden la potencia de salida del generador 1. Bueno, la potencia de salida del generador 1 no va a ser nada más que la expresión de potencia como tal, ¿no? Aplicar la expresión de potencia. ¿Cuál es esa expresión de potencia? Bueno, sería, vamos a poner aquí, la potencia del generador 1 sería igual a su voltaje, ¿verdad? Voltaje del generador 1, fasor, multiplicado por su corriente. Corriente del generador 1 conjugada, ¿no? Entonces, esto sería nada más que 507.31 a un ángulo de 1.7266 grados multiplicado por su corriente, que su corriente era 15 punto algo, o sea, aquí está. Su corriente es 15.264 a un ángulo de menos 37.814 conjugada, ¿no? Por lo tanto, la potencia del generador 1, ¿a qué va a ser igual? Bueno, sería igual a 7.743.8 a un ángulo de 39,54 grados, ¿no? Voltio amperio. Y esta es la potencia de salida del generador 1. ¿Por qué sé que es potencia de salida? Bueno, porque el generador 1 tiene que alimentar la carga, ¿no? No va a ser alimentado. Y básicamente eso sería literal B. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No.
Bueno. Vamos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 6, que básicamente nos solicita la potencia, en este caso me dice que la potencia aparente máxima que puede suministrar la fuente es 55 kilovoltios, ¿ya? Esto se conoce como potencia nominal. En general, la potencia nominal no es la potencia que está entregando la fuente, ¿no? Sino que es el máximo a que ella puede llegar. Es como un dato de placa. Entonces, este dato que nos dan aquí no es el que podamos tomar nosotros como la potencia que ya tiene la fuente, ¿no? Entonces, y dice que la corriente que circula por la carga 2 es un fasor de la forma magnitud-ángulo que tiene, vamos a ponerlo aquí, un fasor de la corriente de la carga 2 que tiene una magnitud de 50 y un ángulo de menos 45 grados, ¿no? Amperes RMS, ¿no? Entonces, lo que me solicitan a mí es determinar, bajo las condiciones dadas, el voltaje de la fuente y la potencia aparente de la fuente. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Yo tengo el voltaje en la carga 1 también, ¿no? El voltaje de la carga 1. Y tengo la potencia de la carga, que en este caso, la potencia de la carga 1, vamos a ponerle aquí, la potencia de la carga 1 sería igual a 10 kilovatios, ¿ya? Vamos a omitir el kilo. 10 kilovatios más J sería la potencia reactiva. ¿Qué pasa cuando yo tengo la potencia activa y el factor de potencia? La potencia reactiva es igual a la potencia activa multiplicada por la tangente del coseno inverso del factor de potencia, ¿no? Que es 0,866. ¿Sí? Entonces la potencia compleja de la carga, no va a ser nada más que, un segundo, 10 tangente de coseno 0,866, que es 5,77, ¿ya? A ver, C547, C930,003. Sí, 5 comas ya. Entonces sería 10 más J, 5,774, ¿no? Todo esto en unidades kilovoltio amperio. ¿Ya? Entonces ya tengo la potencia compleja de la carga. Si lo quiero ver en forma magnitud-ángulo, por si acaso, la forma magnitud-ángulo de esto me quedaría la magnitud 11.547. 11.547 a un ángulo de 30 grados. Bueno, 30,003 grados. Esta unidad es voltio amperio, ¿no? Ahí directamente pongo el kilo. No va a servir ahí. Bueno, ahí. Básicamente esta es la potencia compleja de la carga. ¿Para qué yo quiero esa potencia compleja? Bueno, yo tengo básicamente aquí el voltaje de la carga. En este caso y para este ejercicio nosotros vamos a asumir que el voltaje de la carga me lo dan como fasor. Es decir, que me dan 200 a 0 grados. Porque si no, no vamos a poder encontrar la solución de este ejercicio. Entonces vamos a asumir que el voltaje de la carguita 1 no es nada más que 200, 200 a 0 grados, ¿no? Me parece que sí voy a resolver el 9 y el 12, por si acaso. Sí los voy a resolver, por si acaso. Entonces, ¿para qué? Si yo tengo estos dos datos, ¿qué puedo encontrar? Como hace rato, la corriente, ¿no? La corriente del generador 1, o perdón, la corriente de la carga sería nada más que su potencia dividido para su voltaje, y esto conjugado, ¿no? Entonces, esto me daría su fasor potencia, que sería 11.547. 11.547
a un ángulo de 30 grados o 30.003 dividido para 200 a un ángulo de 0 grados y todo esto conjugado, ¿no? Entonces su paso al corriente no sería nada más que esto me va a dar ya 57,737 a un ángulo de menos 30 grados, ¿no? Menos 30.003 grados. Unidades amperios RMS, ¿no? Entonces ya tengo la corriente de la carga. ¿Para qué yo quiero esa corriente de la carga? Lo mismo que hicimos hace rato. Yo puedo hacer una ley de voltaje de Kirchhoff aquí, porque ya conozco el voltaje de la carga 1, y podría encontrar la diferencia de potencial, o perdón, el voltaje en esta impedancia de aquí, ¿verdad? Y la suma de los voltajes de estas dos impedancias, ¿a qué me va a dar igual? A el voltaje de la carguita 2, ¿verdad? Porque aquí está como si fuese el voltaje de una fuente. No sé si ahí vieron la ley de voltaje de Kirchhoff, si no me avisan, ¿no? Bueno, el voltaje en la carguita 2, vamos a llamarlo B2, no sería nada más que la corriente de la carguita 1 o I1 multiplicado por la impedancia de la línea 0.2J más el voltaje en la carguita 1. Por lo tanto, el voltaje en la carguita 2 sería igual a 57,737 a un ángulo de menos 30 grados multiplicado por 0,2 más 0,2J más B1, que es 200 voltios, perdón, a 0 grados, ¿no? Entonces el voltaje B2, ¿a qué va a dar igual? El voltaje B2 me va a dar 215.82 a un ángulo de 1.12. 1.122 grados. Unidades, voltios RMS. Entonces, una vez que yo tengo ya esos valores, ¿qué puedo encontrar de la carguita 2? Ya, yo tengo la corriente también a través de esa carguita, ¿verdad? La corriente que baja y que coincide con la polaridad que yo le acabo de colocar a esa carguita. ¿Qué puedo encontrar entonces? Su potencia, en realidad. Pero en realidad no me hace falta porque lo que me pide encontrar es el voltaje de la fuente, ¿ya? Entonces, vamos a fijarnos en una cosita. Si yo tengo la corriente en este nodito, ¿no? Vamos a fijarnos en este nodito. Lo voy a dibujar en este lado para que puedan verlo un poquito mejor. En ese nodito, ¿ya? Yo ya tengo cuánto vale la corriente que baja a través de él, ¿no? Es la corriente I2 que me mostraron al inicio del ejercicio, me proporcionaron. Y tengo cuál es la corriente I1, la corriente que se mueve hacia la derecha, ¿no? Que sale hacia la derecha. Ya, es la corriente de la carguita 1 que yo acabo de sacar, ¿no? ¿Y qué puedo encontrar con eso? La corriente I sub S de la fuente, ¿verdad? Por una ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué me daría la ley de corrientes de Kirchhoff aquí? Bueno, que la suma de las corrientes que salen, que entran al nodo, perdón, las corrientes que entran al nodo, solo IS, es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo, que son I1 más I2, ¿no? Claro que son fasores. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual IS? Bueno, le voy a poner IS no es nada más que la suma entre I1, que vale 57,73, 73,7, a un ángulo de menos 30 grados, menos 30.003 grados, más I2, que no es nada más que 50, a un ángulo de menos 45 grados, ¿no? Entonces, IS va a ser igual a, eh, me da un segundo para sacarlo, ya, va a dar 106
106.82. Bueno, 0.82 a un ángulo de menos 36,96 grados. ¿Ya? Amperes RMS, ¿no? Ahora, ¿para qué quiero yo esa corriente? Bueno, otra vez, lo mismo. Yo tengo cuál es la diferencia de potencial, la diferencia de potencial en este punto, ¿no? En esta carguita. Ya, el voltaje en esa carguita, ¿no? Lo que yo puedo hacer ahora es una ley de voltaje de Kirchhoff aquí. Obviamente este voltaje me va a quedar del lado de las cargas y el voltaje de esta impedancia de acá también me va a quedar del lado de las cargas, ¿no? Y ese voltaje aquí es igual a la corriente que yo acabo de encontrar multiplicada por esta impedancia, ¿no? Por lo tanto, el voltaje de la carguita, de la fuente, aquí va a ser igual, según la ley de voltaje de Kirchhoff, al voltaje de la carga 2, que ya lo encontré hace rato, más la corriente que acabo de encontrar, I sub S, multiplicada por la impedancia, que es 0.1 más 0.1 J, ¿no? Vamos a reemplazar aquí mismo. El voltaje de la impedancia 2 sería 215.82 a un ángulo de 1.122 grados, más la corriente de la fuente, que sería 106.82 a un ángulo de menos 36,96 grados, multiplicado por 0.1 más 0.1 J, ¿no? Finalmente, al reemplazar esos valores, me da un segundo para desplazarme hacia abajo, reemplazar esos valores, la potencia, perdón, el voltaje en la carguita, el voltaje V sub S en la fuente, será igual a, al momento de realizar esta expresión, realizar este cálculo, me da un momento para hacerlo, ya, me va a dar 230.82 a un ángulo de 1.5736. ¿Ya? 36 grados. Unidades, bueno, ya como es la respuesta, voltios RMS, ¿no? Ahí sí le ponemos las unidades. Ya, tratan de poner siempre las unidades solo en la respuesta, porque ya para qué ponerlas en las demás, porque solo es cálculo, no solo son cálculos. La respuesta sí pónganlas completas, así con las unidades. Ojo, tengan en cuenta que estamos trabajando aquí siempre con valores RMS, ya no con valores pico. Ya, ¿por qué razón? Es porque estamos calculando potencia, bueno, estamos trabajando a partir de potencias. Bueno, si nadie tiene dudas hasta ahí, vamos a ver el literal B. Por si acaso todo esto era literal A, ¿no? Todo esto siempre fue literal A. El literal B. Me dan un segundo, chicos. Por si acaso, la persona que preguntó me escribió ahorita para el ejercicio 9 y el 12. Creo que voy a hacer los dos, por si acaso. Me parece. Me dan un segundo, por favor. Eh, bueno, bueno, vamos para el literal B. Ya. En el literal B, lo que me dicen es que se requiere mejorar el factor de potencia en los terminales AB. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el factor de potencia, básicamente, en los terminales AB, aquí están los terminales A y B, ¿ya? Voy a hacer un zoom para poder verlo un poquito mejor. Ahí, ya. Entonces, el factor de potencia se requiere mejorar en los terminales AB. Entonces, ¿qué quiere decirme todo esto? Quiere decir que voy a tener en cuenta solo la potencia de las caras que se encuentran hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, hacia la derecha, de aquí hacia la derecha. Entonces, la potencia que quiero mejorar, o el factor, el factor de potencia, de la potencia que quiero mejorar, es el de estas tres carguitas, ¿no? La carguita 1, carguita 2 y la impedancia que está aquí, ¿ya? A estas tres les quiero mejorar el factor de potencia. Para ello, tengo que conocer cuánto vale la potencia total de esas tres carguitas.
Para ello, no voy a encontrar la potencia de las tres cargas. Voy a valerme de un principio muy importante. ¿Cuál es ese principio? Es de la conservación de la energía, básicamente. ¿Qué quiere decir ese principio de la conservación de la energía? Bueno, lo que me quiere decir es prácticamente que, bueno, creo que ahí ya pueden, bueno, chuta, va a estar complicado ahí. Déjenme volver a copiar la imagen. Entonces, pasamos hacia acá. No. Bueno, el principio de la conservación de la energía lo que nos dice es que la sumatoria, de la potencia compleja, en las fuentes o generadores es igual a la sumatoria de la potencia compleja en las impedancias o en las cargas, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántos generadores tengo? ¿Cuántos generadores o fuentes tengo? Tengo uno, solo el generador B sub S. Entonces, la potencia del generador, del generador S es igual a la suma de la potencia, de las potencias. Vamos a ponerle nombre a las impedancias. Disculpen que no les haya puesto esa parte. Vamos a ponerle, bueno, a esta impedancia de aquí, la carguita 1 va a tener una impedancia Z1, la carguita 2 va a representar una impedancia Z2, esto de aquí va a ser la impedancia Z3, y esto de aquí en conjunto va a ser la impedancia Z4, ¿no? Ya. Entonces, cada una de esas impedancias va a consumir un poco de potencia, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual la suma de la potencia de todas esas impedancias? A la potencia del generador, ¿ya? No sé si ahí les quedó claro esa parte de ahí. Sería la suma de la potencia consumida por la carga 1 más la potencia compleja consumida por la carga 2 más la potencia compleja consumida por la carga 3 más la potencia compleja consumida por la impedancia o carga 4. ¿Ya? La suma de la potencia entregada por el generador es igual a la suma de las potencias consumidas por las cargas. Básicamente ese es el principio de la conservación de energía, ¿no? No se puede perder energía por ningún lado, ¿no? Ahí, en estos casos ideales. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque yo quiero encontrar, lo que yo quiero determinar en primer lugar es la suma de la potencia de las tres carguitas, la carguita 1, 2 y la carguita 4, ¿no? Entonces yo podría calcular de forma independiente la potencia de cada una. Sí, es verdad. Pero, ¿qué más podría hacer? Yo podría despejar de esta expresión, mandar esto a restar y me quedaría que la potencia de la fuente, vamos a ponerle S sub S, menos la potencia de la carguita 3, ¿a qué va a ser igual? A la potencia de la carguita 1 más la potencia de la carguita 2 más la potencia de la carguita 4. Y justo eso es lo que yo quería. ¿Sí? Y es más fácil porque solo tengo que hacer una resta de potencias. No tengo que sacar las tres potencias por separado y sumarlas. Solo tengo que hacer una resta de acá en estas dos. ¿Ya? Simplemente es una forma de llegar a la expresión. Me dan un segundo, por favor. Bueno. Bueno, entonces, una vez que yo ya tengo esta expresión, vamos a encontrar expresiones para la potencia del generador y para la potencia de la carguita 3. Bueno, para la potencia del generador es lo más sencillo, ¿no? Yo tengo su voltaje y su corriente. Entonces, la potencia del generador va a ser V sub S multiplicado por la corriente del generador, que es I sub S conjugada, ¿no? Y ya tengo la potencia del generador. Aún no vamos a reemplazar, esperen un momento. Porque para la impedancia de la carguita 3, veamos en dónde está esa carguita 3, esa impedancia 3, está aquí, es la impedancia de 0.1 más 0.1J, ¿no? Pero esa impedancia de aquí, ¿cómo se encuentra conectada respecto a la fuente? En serie, ¿verdad? Están conectadas en serie. Por lo tanto, ¿comparten qué? La misma corriente. Por lo tanto, yo podría encontrar su potencia con la expresión, recordemos que la potencia en una carga S sub Z,
puede ser igual a la magnitud de la corriente en esa carga al cuadrado, ¿verdad? Esa es la magnitud de la corriente, multiplicada por su impedancia. O también puede ser igual a la magnitud del voltaje en esa carga al cuadrado, partido la impedancia conjugada. O bueno, ya por último, en el peor de los casos, pueden aplicar que es igual a el fasor voltaje en la carga multiplicado por su fasor corriente en la carga conjugado, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta expresión de aquí. ¿Por qué razón? Porque ya conocemos la impedancia de esa carga, 0.1 más 0.1 J. Y ya conocemos cuál es la magnitud de la corriente en esa carga. Es la propia corriente del generador porque se encuentran en serie. O sea, aquí sería la magnitud de la corriente en el generador, perdón, la corriente I sub S, ¿no? Al cuadrado multiplicado por su impedancia, ¿no? Por la impedancia Z3. Y eso es igual a la suma, bueno, eso es igual a la sumatoria entre la impedancia, la potencia de la impedancia Z1 más la potencia de la impedancia Z2 más la potencia de la impedancia Z4. Bueno, entonces, bueno, entonces, una vez dicho esto, vamos a tener que reemplazar nada más, ¿no? A esto le vamos a llamar sumatoria de potencias, ¿no? Vamos a llamarlo a esto sumatoria de las potencias, ¿ya? Para no complicarnos. O vamos a llamarlo ese anterior, ¿no? ¿Ya? Porque esa es la que vamos a cambiar. A esta sumatoria de aquí, la vamos a llamar ese anterior. Para no tener que poner SZ1 más SZ2 y así, ¿no? Para no complicarnos la vida, ¿ya? Entonces la S anterior va a ser igual a, vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale B sub S? Vale 230.82. A un ángulo de 1,5736 grados, ¿no? ¿Cuánto vale I sub S? 57.737 a un ángulo, perdón, a un ángulo de menos 36,96 grados, ¿no? Y esta corriente conjugada, ¿no? Y aquí vamos a ponerle menos. Ahora vamos a reemplazar la potencia de la carga, ¿no? La potencia de la carga sería la magnitud de la corriente I sub S, que es 57.737. La magnitud al cuadrado, multiplicado por la impedancia de la carga. Recordemos que la impedancia de esa carguita era 0.1 más 0.1 J. ¿Sí? Una vez realizada esta expresión, me va a quedar que la potencia anterior creo que no la saqué. Me da un segundo para verificar. Me parece que no la he sacado. Vamos a ver. Vamos a sacar esta expresión. Vamos a ver. Esto me va a dar 230.82 por 57.30. Vaya, pues la general sí la tengo. Esto sería 24.656. Ya. Esto me va a dar 24. Ah, no, perdón, 24.656. 656 a un ángulo de 38,53 grados. Ajá, 38,534 grados. Menos, esto me va a dar, esto de aquí me va a dar, vamos a ver. Un segundo. 737 al cuadrado por 0.1. Ya. Esto me va a dar 333.356. Bueno, sí. Más J, 333.356
Eso me daría la potencia compleja de esta carguita, ¿no? Entonces, finalmente, la resta me daría, ya, la resta me da un segundo para sacarlo. Entonces me daría 24,656 coseno de 38,534. Ya, la resta me daría que la S anterior es igual a en forma compleja me daría 18,953, perdón, 18.953, 18.953.52. Y en la componente imaginaria me daría, me daría 15.026 más J 15.026. 15.026, punto 81. Punto 813. ¿Ya? Unidades, voltio amperio. Ya, disculpen, no he sacado esa expresión de ahí. Bueno, entonces, ahora, lo que sucede es que lo que yo quiero es mejorar el factor de potencia. Bueno, vamos a ver. Me pide que se le quiere mejorar el factor de potencia. Ya, el factor de potencia tiene que ser igual a la unidad. Me pide mejorar el factor de potencia para que sea igual a la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Me dan un segundo, por favor. Deme un segundo, que algo no cuadra. 11.547. Ya. Deme un segundo, que parece que algo no cuadra. Algo no está cuadrando. Qué raro. Bueno, no importa. Chuta. Deme un segundo, chicos. Espérense un segundito. 11.547 coseno de 30.003 más 10.791 coseno de 46.122 más, ¿cuál era la corriente? Ya, esto es 57. Ah, ya, perdón. Sí. Perdón, está reemplazando mal la corriente. La corriente de la fuente no es esa, es 106.82. Disculpen. Por eso no me salía. A ver si hago un zoom. ¿Vamos a borrar? Sí. Ya. Disculpen, estaba reemplazando mal la corriente de la fuente. Sí, algo estaba mal. Disculpen ese error. Y ahora sí. Entonces, la corriente de la fuente, del generador, es 106.82. Había colocado mal la corriente, disculpen. 106.82 a un ángulo de menos 36,96. Y aquí sería pues la misma magnitud de la corriente, 106,82. ¿Ya? Ahora sí. Ahora déjenme sacar de nuevo la potencia. Vamos a poner directamente a qué es igual la potencia anterior. Ya, para no complicarnos la vida. ¿Ya? Entonces sería 24.656 coseno de 38.534 menos 106.82 al cuadrado por 0.1. Ya, la potencia activa me va a quedar 18.145. Ya, 18.145.824. 82.4. ¿Ya? Y la potencia reactiva me va a quedar
Ya, 14.219 más J, 14.219. 14.219.12. Y todo esto unidades voltamperios. Ahora sí, disculpen el error. Ahora, ¿qué sucede? Que me piden mejorar a mí esta potencia. Ya, obviamente esta potencia tiene un factor de potencia que no es nada más que el coseno de ese ángulo, ¿no? Que obviamente no va a ser 1. ¿Por qué razón? Para que sea 1, cuando el factor de potencia es 1, significa que solo tengo potencia activa y que la potencia reactiva es 0. Les pregunto, ¿aquí la potencia reactiva es 0? No, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo sé que el factor de potencia automáticamente no va a ser igual a 1. Pero vamos a encontrar ese factor de potencia. Yo sé que es igual al coseno del ángulo. ¿Y a qué va a ser igual siempre el ángulo? Bueno, yo sé que ese ángulo lo puedo encontrar siempre. Ese ángulo lo puedo encontrar siempre con la tangente inversa de la parte imaginaria, ¿verdad? Que es la potencia reactiva sobre la parte real, ¿no? Entonces aquí sería la parte imaginaria, que es 14.219, perdón, punto 12, partido la parte real, que sería 18.145.824, ¿no? Entonces sería, me da un segundo, 14.219.12, 18.145.824. Ya, el factor de potencia de esta carguita es 0,79. 0,79 en atraso, ¿no? Porque la potencia reactiva es positiva. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos un mal factor de potencia. Me piden que el nuevo factor de potencia de la carguita, a la que le voy a conectar el capacitor en paralelo, sea de 1, sea igual a la unidad, o sea igual a 1. ¿Ya? Si yo quisiese sacar el ángulo, el nuevo ángulo, con ese factor de potencia, sería el coseno inverso de 1. Y eso me daría 0. Eso explica por qué razón no hay potencia reactiva. ¿Por qué? Porque si yo quisiese sacar potencia reactiva, sería la potencia reactiva no es nada más que la potencia aparente por el seno de ese ángulo. Al ser el ángulo 0, ¿cuánto va a dar esto? 0. Y la potencia activa no es nada más que la potencia aparente por el coseno del ángulo. Cuando el ángulo es 0, el coseno vale 1, y esto me va a dar igual a S. ¿Sí? Es decir, que toda la potencia que yo voy a consumir es puramente activa. No sé si ahí a alguien le quedó una duda o algo. Pero bueno, para lograr eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a hacer una cosita muy importante. A todo esto que está aquí, vamos a borrar un poquito. ¿Ya? A todo esto que está aquí, a la potencia de las tres carguitas que están aquí, las voy a considerar una sola carga. ¿Ya? Las voy a ver como si fuesen una sola carguita. ¿Sí? Las voy a ver como si fuesen una sola carguita. Entonces voy a dibujar eso acá. Entonces voy a ver esas tres carguitas como si fuesen una sola. ¿Ya? Porque ya tengo incluso la potencia de las tres carguitas en conjunto. ¿Sí? Entonces, yo tengo una sola carguita que tiene la S anterior. Que está consumiendo la S anterior. ¿Sí? Ahora, lo que yo voy a hacer es que a esa única carguita consumiendo esa potencia, le voy a conectar un capacitor, ¿no? Un menos JXC, que yo sé que va a consumir una potencia compleja, que solo va a tener parte reactiva, que va a ser igual a menos JQC, ¿no? Entonces, yo sé que la potencia en conjunto de estas dos carguitas, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la potencia en conjunto de las dos carguitas va a ser igual a la potencia nueva, a la potencia ya mejorada. Y va a ser igual a la potencia activa que yo tengo aquí, la P anterior, por así decirlo, más J, la Q anterior, que es la potencia reactiva que acabo de sacar, menos la JQC. Si se dan cuenta, se están restando las potencias reactivas. ¿Ya? Y eso, esta resta de potencias reactivas, es decir, Q anterior, un momento, ya, Q anterior menos QC va a ser igual a la nueva potencia reactiva que yo voy a tener una vez que he mejorado el factor de potencia. ¿A qué va a ser igual esa nueva potencia reactiva? Ya lo estoy diciendo aquí. Va a ser igual a 0. ¿Por qué razón? Porque tengo un factor de potencia de 1. Entonces, esto va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la potencia anterior, en magnitud,
tiene que ser igual a la potencia del capacitor. ¿Sí? El capacitor tiene que consumir tanta potencia reactiva como la que está consumiendo la carga. ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que yo hice todo eso, ya puedo decir cuál es la potencia del capacitor. Sería 14.219.12. ¿Sí? Entonces, 14.219.12 voltiamperio reactivo. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, ¿cuál es este voltaje entre los terminales AB? Vamos a verificar. Disculpen, el voltaje entre los terminales AB no es nada más que el voltaje de la carguita 2, el B2 que está aquí, 215.82. Entonces, el voltaje que tenemos en los terminales AB no es nada más que B2, 215.82. ¿Sí? Y yo sé que la potencia en la carguita 2, ya la habíamos sacado, no es nada más que el voltaje en esa carguita, ya vamos a ponerle que es B2, la magnitud de ese voltaje al cuadrado, partido su reactancia capacitiva. Ya, eso es magnitud. Si yo lo quiero ver ya directamente con la capacitancia, sería B2, la magnitud de B2 al cuadrado, multiplicado por la frecuencia angular por la capacitancia. ¿No? Estamos trabajando a 60 hercios, entonces la frecuencia angular no es nada más que 2pi por 60, ¿no? 2pi por la frecuencia real que estamos trabajando, ¿no? Bueno, de aquí yo voy a despejar la capacitancia. La capacitancia no es nada más que la potencia reactiva del capacitor partido la magnitud del voltaje, que es B2, al cuadrado, multiplicado por la frecuencia angular. ¿Sí? Y ya simplemente tengo que reemplazar. 14.219.12 partido el voltaje B2, que no es nada más que 215.82 al cuadrado, multiplicado 2pi por 60, ¿no? Que es la frecuencia real a la que estamos trabajando. Y esto me va a dar que el capacitor tiene que tener unas dimensiones de de 809.79 microfaradios. 809.79 microfaradios. ¿Ya? Y ya tengo las dimensiones del capacitor. Por si acaso, esa es una capacitancia enorme. Porque si se dan cuenta, los capacitores que les venden son de aproximadamente un microfaradio y así, ¿no? Bastante grande ese capacitor. Ahora, lo que va a suceder es que me están solicitando también, aparte de encontrar cuánto vale la capacitancia, me solicitan que determine, bajo esta condición, la corriente que la fuente está entregando, ¿no? A la carga, a toda la carga, ¿no? ¿A qué me refiero con toda la carga? Bueno, al conjunto de la carga que está consumiendo la S anterior y el capacitor. Entonces vamos a hacer un circuito aquí, vamos a dibujar el circuito aquí. Aquí estaría la fuente, ¿no? Aquí estaría la impedancia que no agrupé. Aquí estaría la impedancia de las tres carguitas que agrupé, que consumen la S anterior. Y aquí estaría el capacitor, ¿no? Ya. Ahora, lo que yo voy a hacer, obviamente estos son los terminales AB, ¿no? Lo que yo voy a hacer es de nuevo agrupar. Estas dos impedancias las voy a agrupar, porque ya tengo su potencia, la potencia que suman entre las dos, ¿verdad? Ya les voy a decir cuál es. Entonces, al momento de agruparlas, lo que yo voy a obtener es esto. Tengo la fuente, tengo la impedancia que no agrupé, y ahora voy a tener una única impedancia que lo que me va a consumir es la S nueva, ¿no? ¿A qué va a ser igual esa S nueva? A la S anterior, más la S del capacitor. ¿Ya? Y ahora voy a tener una única mallita. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el voltaje de esta impedancia? Sigue siendo B2. ¿Y la corriente que pasa a través de esta impedancia? Es la corriente del generador. La nueva corriente del generador. Entonces, la nueva corriente del generador, yo la voy a poder encontrar a partir de la expresión de la potencia. Sería el S nueva, que consume esa impedancia,
partido el voltaje 2. Y todo esto conjugado. ¿Sí? Simplemente tuve que agrupar impedancias. ¿Cómo las voy a agrupar? Sumando las potencias. Bueno, sabemos que la potencia, vamos a sacar la potencia, vamos a reemplazar aquí, la potencia, la potencia anterior, me da un segundo para sacarla, perdón, para buscarla. Ya, aquí está. 18.145.800, 18.145, 18.145, 145 punto 82.4. Ya. Punto 82.4. Ya. Y la potencia reactiva anterior era 14.000, creo que 219. Sí, 14.219.12 J, ¿no? Y la potencia del capacitor era el negativo de 14.219.12. ¿Sí? Si se dan cuenta, estas dos potencias reactivas son iguales, solo que con signos cambiados, y se hacen cero, se anulan. Entonces la potencia nueva solo va a ser pura potencia reactiva, activa, perdón, y eso va a confirmar que tengo un factor de potencia de 1. Sería 18.145.824. ¿Sí? Y la potencia reactiva va a ser 0. Automáticamente ya tengo cuánto vale mi potencia nueva. 18.145.824 dividido para el B2, que vale 215.82, a un ángulo de 1.22, ¿no? 1.122, perdón. ¿Ya? Todo esto conjugado. Entonces, automáticamente, la corriente que yo voy a ver ahora, que me va a entregar la fuente, va a ser 84.081 a un ángulo de 1.122 grados, ¿no? Y las unidades de esa corriente pues serían amperes RMS. Y listo, ya estaría resuelto el literal B. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Chévere. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a avanzar con el siguiente ejercicio. Me da un segundo, por favor. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a avanzar con el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio, el 12. Me parece que este es el 12. Entonces, vamos a avanzar con el ejercicio 12, el cual nos dice, nos pide encontrar la potencia de el factor de potencia y las potencias activas y reactivas y aparentes de la fuente. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar eso. Es muy sencillo esto. Ya vamos a ver. Me da un segundo. Un segundo, por favor. Ya. Vale. Entonces, lo que me solicitan a mí es encontrar primero la potencia activa, reactiva, aparente y el factor de potencia de la fuente. ¿Ya? Para ello, yo ya tengo su voltaje, que es 16 a 45 grados. Entonces, vamos a ponerlo aquí como, como dato, que el voltaje de la fuente es 16 a 45 grados. 16 a 45 grados. ¿Ya? Entonces, un segundo, por favor.
Entonces, a partir de ese voltaje, ¿qué más me falta encontrar para poder tener la potencia? Su corriente, ¿verdad? Porque es una fuente. La única forma de encontrar la potencia en una fuente es teniendo su voltaje y su corriente. Entonces sería el voltaje de la fuente multiplicado por la corriente de la fuente conjugada, ¿no? Me falta entonces su corriente. ¿Cómo determino esa corriente? Bueno, primero tendría que reducir ese circuito. ¿Por qué razón? Porque al reducir este circuito, es decir, al sacar el paralelo entre estas dos impedancias, ¿cuántas mallas me van a quedar? Una sola malla. Y al tener una sola malla, puedo aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff y ya está resuelto el ejercicio. ¿Ya? Me dan un segundo para sacar esa parte. Vamos a mover esto acá. Entonces, vamos a determinar cuánto vale la impedancia equivalente. Ya, entonces sabemos que Z1, sabemos de antemano que Z1 vale 10 menos 5J, ¿no? 10 menos 5J. Y Z2 vale 8 más 6J, ¿no? Ay, Dios. Vale 8 más 6J. Ya, listo. Entonces, la impedancia equivalente entre estas dos impedancias, que están en paralelo, obviamente, vamos a llamarlo Z3. ¿Sí? Y básicamente va a ser el producto de las impedancias, ¿verdad? Cuando sacamos el paralelo entre dos impedancias, era como sacar el paralelo entre dos resistores, ¿no? El producto sobre la suma, ¿no? Z1 más Z2. ¿Ya? No voy a reemplazar los valores ahí porque, pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Solo reemplazar esto y esto. Bueno, al momento de realizar ese cálculo me quedaría 6,217, me imagino. No, 6,217, ya. A un ángulo de 7,225 grados. ¿Ya? Unidades ohmios. Ya tengo la impedancia de la impedancia equivalente. Ahora, voy a fijarme en una cosita. ¿Cuál es esa cosa? Una vez que yo tengo la impedancia equivalente, el circuito equivalente que tengo ahora es este de aquí. La resistencia, y aquí tendría el Z3. ¿Ya? Obviamente este es el voltaje de la fuente, esta es la resistencia R y este es el Z3. ¿Qué sucede? Que por este circuito solo pasa una única corriente, ¿no? La corriente de la fuente, que polariza estos elementos así, de tal forma que su voltaje sea positivo en el lado de las impedancias, en la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, yo puedo despejar esa corriente. Me va a quedar que la corriente de la fuente, esto ya lo hemos visto bastantes veces, voy a ponerlo directo, es igual al voltaje de la fuente partido la suma entre la resistencia y la impedancia Z3. ¿No? Entonces voy a reemplazar aquí, de este lado. Perdón. Sí, de este lado. Voy a reemplazar que la corriente de la fuente va a ser igual a el voltaje de la fuente, que es 16 a 45 grados, partido la suma de las impedancias, ¿no? La impedancia de R es 2 y la impedancia de Z3 es 6,2017 a un ángulo de 7,125 grados, ¿no? 7,125 grados. Entonces, la corriente de la fuente va a ser igual a ya, déjenme sacar eso. Partido 2 más más 6,02017 coseno de 7,125 al cuadrado más 6,2017 seno de 7,125
Ya, sí. 1,9536. Ya. 1,9536 a un ángulo de 39 grados. 39, bueno, 39.611 grados. ¿Ya? Unidades ya saben, amperes, RMS. Ahora, una vez que tengo ya la corriente de la fuente, puedo encontrar su potencia. La potencia de la fuente es igual a su fasor voltaje multiplicado por su fasor corriente conjugada, ¿no? Su fasor voltaje, ¿a qué es igual? 16, 45 grados. Ay, 16 a 45 grados, ¿no? Y su fasor corriente sería, pues, 1.9536 1.9536 a un ángulo de 34,611 grados conjugada, ¿no? Y esto me va a dar igual a 31,257 a un ángulo de 5 grados. Bueno, 5.3893 grados. Unidades de voltiamperio. ¿Ya? Ahora, si yo quiero poner esta potencia en forma magnitud, en forma rectangular, perdón, las componentes me darían, la primera sería 31,257 por el coseno del ángulo, que es 5,3893, sería 31, ya. La componente real sería 31,1188 2912. Y la componente imaginaria me daría, con el seno, me daría 2,9357. J 2,9357. ¿Ya? Unidades de voltiamperio. Ya van a ver por qué necesitamos las componentes rectangulares. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿qué más puedo hacer? Bueno, puedo sacar cuánto vale la potencia que está consumiendo el resistor. Que sabemos que solo va a ser potencia activa porque solo tiene parte resistiva. Entonces, la potencia del resistor, ¿a qué va a ser igual? A la magnitud de la corriente que pasa a través de él, que es la misma corriente de la fuente, sería 1,9536 al cuadrado multiplicado por su resistencia, que vale 2. Esto me va a dar 7,633 vatios. ¿Ya? Y ahora, ¿qué más me falta sacar? Me dan un segundo, por favor. Bueno, ahora sí vamos a encontrar cuánto vale la potencia que están consumiendo las cargas 1 y 2. ¿Cómo las vamos a encontrar? Encontrando este voltaje B. ¿Por qué razón? Porque el voltaje B es el mismo que va a tener la impedancia Z3. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, ese voltaje B, o ese fasor de voltaje B, no va a ser nada más que la corriente de la fuente multiplicado por la impedancia Z3. ¿Sí? Reemplazando sería 1,91536 a un ángulo de 39,61, perdón, 34,611 grados
o sea, la corriente, y la impedancia sería, aquí está, 6,217, 2017, a un ángulo de 7,125. Ya, entonces el fasor voltaje B, el fasor voltaje B sería igual a 12,116 a un ángulo de, bueno, el ángulo en realidad aquí no importa, pero bueno, el ángulo de 46,736 grados, ¿ya? Unidades voltios RMS. Bueno, a mí en realidad no me importa ese ángulo porque lo que voy a hacer es sacar la potencia de cada una de estas cargas. Entonces, la potencia de la carga 1, ¿qué sería igual? A la magnitud de ese voltaje, por eso no me importa el ángulo, al cuadrado, partido la impedancia Z1 conjugada. Y esto me daría 12,116 al cuadrado, partido la impedancia Z1, que vale 10 menos 5J. 10 menos 5J conjugada, ¿no? Y esta potencia S1 me daría 13,129 a un ángulo de menos 26,565. Grados, ¿no? Si yo lo quiero ver en forma rectangular, me da un momento para sacarlo. 12,129 coseno de menos 26,565. Ya. 11,74,3. Y la componente imaginaria sería menos 5,87. ¿Ya? Otra. Listo, ya tengo la potencia en la carguita 1. Ahora, lo único que me falta es la potencia en la carguita 2. La potencia en la carguita 2, que ahí ya no me alcanzó el espacio, sería pues la magnitud de ese voltaje al cuadrado partido la impedancia de la carguita 2 conjugada, ¿no? La magnitud del voltaje no ha cambiado. 12,116 al cuadrado. Y la impedancia ahora es, me da un momento para sacar, 8 más 6J. Ya. Entonces sería 8 más 6J. Podría ponerle menos 6J, ya no pongo este signo de conjugado, pero da igual, ¿no? Entonces esto me va a quedar 14,679 a un ángulo de 36,87. Unidades voltio amperio. Si yo lo quiero llevar a forma rectangular, sería 14,679 coseno de 36,87. Ya, 11,743. 11,743. Bueno, 31. Y la parte imaginaria sería, ya van a ver por qué lo estoy llevando a forma rectangular, 8,874. Entonces, sería más J, 8,8074, perdón. 8,8074 J. Unidades voltio amperio. ¿Ya? Y ahora van a ver por qué razón saqué también la componente rectangular. Para poder hacer el diagrama fasorial que me pide. Si se dan cuenta, aquí me solicitan también en el literal, creo que B, dibujar el triángulo de potencia de cada una de las cargas, en el cual deberá indicarse la potencia activa, reactiva y aparente total. Ya. Entonces, si yo quiero dibujar el triángulo de potencia de cada una de las cargas, lo que voy a hacer simplemente para llegar a esto que está aquí es una suma vectorial, por así decirlo, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes hacían esto de colocar, para hacer una suma vectorial, ustedes hacían eso de colocar un vector
y luego colocaba, para sumar el otro vector, colocaban el siguiente a partir de la punta del anterior, ¿no? Y luego colocaban el siguiente y al final la suma era la unión, ¿no? Del principio con el final. ¿Sí? Básicamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar a graficar, ¿no? Primero vamos a graficar, qué sé yo, la potencia S1. Entonces, S1. Vamos a graficar encima de esta gráfica que está aquí, porque pues así es más sencillo, ¿no? Entonces, para la potencia S1, vamos a ver, tenemos que las componentes son 11,743. Entonces, la primera componente que vamos a graficar sería esta de aquí, 11,743. Es esta que está aquí. Ay. Perdón, sería con esto. Ya. Sería este componente que está aquí, 11,743. Ahí. Luego, la siguiente componente es menos 5,87. Entonces, nos vamos hacia abajo, 5,87. ¿Sí? Y obviamente, si queremos graficar la magnitud de ese fasor, sería esto de aquí. La magnitud de S1. Ahí está. Para la magnitud de S2, tenemos que graficar S2 sería S2 hasta aquí las componentes, 11,743. Sería esto de aquí. Y la componente imaginaria sería 8,8074. Eso sería hacia arriba porque es positiva, ¿no? Y si queremos poner la magnitud, iría desde el inicio hasta el final, ¿no? Unir. Y si se dan cuenta, me están quedando los fasores uno después del otro. Ahora, para graficar, qué sé yo, la potencia del resistor, ¿cuánto era? Solo es potencia activa, es decir, solo tiene componente horizontal. Sería 7,633. Entonces sería la potencia del resistor, sería esto de aquí, una componente horizontal de 7,633, ¿no? Esta que está aquí. ¿Y qué me faltaría? Me faltaría la potencia, creo que ya no me falta ninguna potencia. Déjenme ver cuántos elementos tenía. Sí, ya tengo la potencia de la impedancia 1, la impedancia 2 y la potencia del resistor. Ahora, ¿qué vamos a notar? Que si yo uno con una recta, desde el punto de inicio, que fue este de aquí, hasta el punto final, ¿qué voy a tener? La potencia, el fasor potencia de la fuente. Y es más, el ángulo de elevación, este ángulo que está aquí, justo el que me dibujan aquí, vamos a poner con otro color esa recta. Voy a poner con otro color esa recta. Ya, esta es la potencia de la fuente, el fasor potencia de la fuente. Y este ángulo que me dibujan aquí, este ángulo que me están dibujando aquí, va a ser el mismo ángulo de la potencia que yo tengo de la fuente. Va a coincidir. Ya, eso es un diagrama fasorial. Aquí está. Va a ser el mismo ángulo que es 5,3893. Y aquí coincide, 5,389. ¿Sí? Básicamente así se hace el diagrama fasorial. Y es más, las componentes también van a coincidir. Si yo trazo una línea recta horizontal desde este punto hasta el punto de acá, va a coincidir con la potencia activa de la fuente. Y si yo de ahí trazo una línea recta hacia arriba, hacia arriba me va a coincidir con la potencia reactiva de la fuente. No sé si ahí quedó claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Simplemente así se hace el diagrama fasorial. No es muy complicado, solo es unir vectores y ya está. Bueno, quiero creer que quedó claro. Este ejercicio no era muy complicado en realidad, era bastante sencillo, solo que pues requiere un poquito más de análisis, ¿no? Recuerden, la suma de fasores simplemente es una suma vectorial, ustedes colocan un fasor después del otro. Es más, si ustedes hubiesen querido, hubiesen podido realizar hubiesen podido colocar simplemente los fasores, que estaría el fasor S1, luego colocan el fasor S2, luego el fasor S sub R, y ya luego unían. El fasor resultante les quedaría pues el S sub F, ¿no? No era necesario colocar las componentes. ¿Sí? Aquí lo hicieron colocando las componentes porque pues, es más sencillo de ver así, ¿no? Como ustedes quieran. Bueno. Ahora vamos a hacer el ejercicio 9, que en realidad es bastante sencillo. Vamos a hacerlo ahorita rápidamente. El ejercicio 9 básicamente lo que nos dice es que primero que encontremos los valores de b sub x, if1 e if2. Bueno, para encontrar b sub x vamos a valernos de una cosita, del concepto de transformación de fuente.
¿Por qué razón vamos a valernos de ese concepto? ¿Por qué? Porque tenemos dos fuentes de voltaje reales. ¿Por qué sé que son reales? Porque están en serie con una impedancia. La primera está en serie con esta impedancia y la segunda está en serie con esta impedancia. Entonces, yo sé que puedo transformarlas directamente a una fuente de corriente real y a otra fuente de corriente real. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, primero voy a ponerle nombre a esas impedancias. Vamos a ponerle nombre a la primera impedancia, que sería Z1, va a ser esta de aquí, que sería 6 más 4J, ¿no? Simplemente estoy agrupando esos dos elementos en una sola impedancia. La impedancia Z2 va a ser igual a 5, ¿no? Al resistor que está aquí. ¿Ya? Solo es una impedancia puramente resistiva. ¿Ya? Y ahora, yo sé que el fasor voltaje de la primera fuente, V1, es igual a 120 en magnitud, 120 voltios de RMS a un ángulo de 0 grados. Sí, es lo que me da aquí. Por si acaso, las dos fuentes están trabajando a la misma frecuencia real, 60 hercios. Por eso yo sé que no tengo que aplicar superposición. O bueno, no es necesario aplicar superposición, porque sí podría hacerlo. Y la fuente 2 es de lo mismo, 120 voltios RMS, pero el ángulo es diferente. ¿Por qué razón? Si se dan cuenta, hay una J multiplicando a la magnitud. Es decir, que sus componentes solo tienen parte imaginaria. Si lo quieren ver de otra forma, el fasor voltaje V2 es 0 más J 120. ¿Y qué significa que un fasor solo tenga parte imaginaria y que esa parte imaginaria sea positiva? Que su ángulo, ¿cuánto es? 90 grados. ¿Ya? Si fuese negativa, sería menos 90, ¿no? El único cambio que hay. Bueno. Las unidades son las mismas. Además, voy a borrar las unidades aquí porque como que no importa mucho, ¿ya? Ya sabemos que es RMS. Ahora, lo que yo voy a obtener una vez que transforme las fuentes va a ser esto. Un segundo. Esto de aquí. Una fuente de corriente. Aquí voy a tener la impedancia que estaba en serie. Ahora va a estar en paralelo. Ahora voy a tener la impedancia del capacitor aquí. Que bueno, no se ha movido, ¿no? Como no se ha movido la impedancia del capacitor, el V sub X sigue aquí. ¿Sí? Pero bueno. Ahora la impedancia que estaba en serie con la fuente va a estar en paralelo con la otra fuente de corriente, ¿no? Porque las dos fuentes las voy a transformar en fuentes de corriente. ¿Sí? Esta es la impedancia de 5 ohmios, y esta sería la impedancia de 6 y la de 4J, ¿no? Sería menos J, 10. ¿Ya? Y aquí tendríamos una corriente I1 y una corriente I2. ¿Cuánto van a valer esas corrientes I1 e I2? Bueno, recordemos que en la transformación de fuentes, ¿a qué era igual la corriente de la fuente de corriente equivalente? Era igual al voltaje de la fuente de voltaje partido la impedancia que estaba en serie. ¿Sí? Entonces sería 120 a 0 grados o simplemente 120 partido la impedancia que estaba en serie, que es 6 más 4J. Y esto me va a dar, disculpen un segundito, 16,641 a un ángulo de menos 33,69 grados. Amperes RMS. Ya tengo la corriente de la primera fuente. Ahora, la corriente de la siguiente fuente, que es I2, va a ser lo mismo, ¿no? Sería el voltaje el voltaje de la fuente de voltaje partido de la impedancia que estaba en serie, que es Z2. El voltaje sabemos que es J 120 o 120 a 90 grados, ¿no? Y la impedancia sabemos que vale 5. ¿Sí? Y esto me va a dar 24 a 90 grados, ¿no? Sí, 24. Ángulo de 90 grados o 24J. Unidades, amperes, RMS.
amperes RMS. Bueno, hasta ahí ya tengo las fuentes de corriente, ¿no? Ahora, yo voy a sacar el paralelo entre Z1 y Z2. ¿Sí? Ya van a ver para qué. Z1 en paralelo con Z2 y le voy a poner un nombre a esa impedancia, Z3. ¿Ya? Obviamente el paralelo entre dos impedancias no es nada más que el producto partido la suma, ¿no? Y esta paralela me va a dar 3,0804. Perdón, a un ángulo de 13,707. 707 grados, ¿no? Unidades ohmios. Recordemos que los ohmios, las unidades de ohmios no cambian cuando estamos trabajando en RMS. Solo cambian las de corriente y las de voltaje. ¿Ya? Tenemos la impedancia. Básicamente es eso. Tenemos ya la impedancia. Y ahora, ¿qué sucede con las fuentes de corriente en paralelo? ¿Qué les podemos hacer? Las podemos sumar. Y decir que vamos a tener una sola fuente de corriente I, que va a ser igual a la suma de las corrientes de las fuentes en paralelo, ¿no? I1 más I2. Bueno, entonces, I1 más I2, aquí va a ser igual. Bueno, sería igual a 16,641 a un ángulo de menos 33,69 grados, más I2, sería 24,90 grados, ¿no? Y esto va a ser igual a 20,245 a un ángulo de 46,848 grados. ¿Sí? Unidades amperes RMS. Y ya tengo la corriente total. ¿Qué va a suceder una vez que yo haya sumado las corrientes y haya hecho el paralelo? Bueno, lo que me va a quedar es un circuito parecido a esto. Una corriente I. Aquí me quedaría una impedancia que va a ser Z3. Y aquí me quedaría la impedancia del capacitor, que es la única que no he tocado. ¿Sí? Menos J10. Y ahí ya tengo el B sub X todavía. ¿Sí? Y aquí está la referencia que es la Tierra, ¿no? 0 voltios. Y aquí estaría Z3. ¿Ya? Ahora, en esta nueva configuración yo voy a volver a transformar esta fuente. ¿Ya? La fuente I la voy a transformar con la impedancia Z3 que está en paralelo. ¿Ya? En una fuente de voltaje. Entonces, lo que va a suceder es que me va a quedar ahora una fuente de voltaje, vamos a llamarla B, con un voltaje B, en serie con la impedancia Z3 y ahora en serie con el capacitor de menos J10. Ojo, no hemos tocado los nodos del capacitor. Entonces los nodos se mantienen. El capacitor tenía el nodo de tierra abajo y el nodo BX arriba. Menos J10. ¿Ya? Y aquí estaría Z3. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me va a quedar igual ese fasor voltaje B? Bueno, como en la transformación de fuentes la hice con la corriente I y el Z3, me quedaría igual el producto de estos dos. Corriente I multiplicado por Z3. Y esto va a ser igual a 20,245 a un ángulo de 46 grados. 46,848 grados. Multiplicado por Z3, que vale 3,0804 a un ángulo de 13,707 grados. Y ese fasor voltaje B me va a quedar 62,362 a un ángulo de 60,555. ¿Sí? Voltios RMS. Ahora, obviamente, una vez que yo tenga ese voltaje B, lo que yo voy a poder aplicar para encontrar ese B sub X, que no es nada más que el voltaje
que no es nada más que el voltaje en este capacitor, es un divisor de voltaje. Tengo la forma del divisor de voltaje. Tengo una fuente de voltaje y varias impedancias en serie, ¿no? Entonces, el divisor de voltaje me quedaría que V sub X no es nada más que el voltaje de la fuente multiplicado por la impedancia del capacitor, que es menos J10, partido la suma de todas las impedancias, que es la impedancia del capacitor. Poner aquí menos J10 partido menos J10 más Z3. ¿Sí? Aquí ya no vamos a reemplazar directamente, vamos a poner cuánto vale V sub X, que es 64.019 a un ángulo de 42,663, ¿no? 663 grados, unidades, voltios RMS, ¿no? Ya tengo la potencia. Ya tengo, perdón, el voltaje V sub X. Ahora, si a mí me solicitan también la corriente y de la fuente 1 y de la fuente 2, yo no voy a partir de este circuito de aquí, ni del circuito de acá, y es más, ni el de acá. ¿Por qué razón? Porque en esos circuitos, al haber transformado las fuentes, se han perdido estas dos variables de corriente. Ya no las tengo. ¿Cómo hago? Bueno, ya tengo cuánto vale V sub X, que es el voltaje en el capacitor, que nunca toqué. Entonces, este voltaje del capacitor, V sub X, que está aquí, voy a ponerlo por aquí, V sub X, que está aquí, sigue estando en el circuito original. Aquí está, V sub X, justo como está aquí. Voy a ponerlo aquí, más o menos, V sub X. Entonces, lo que yo voy a hacer son dos leyes de voltaje de Kirchhoff. Una ley de voltaje de Kirchhoff aquí y una ley de voltaje de Kirchhoff acá, en ese sentido. ¿Ya? Para mi primera ley de voltaje de Kirchhoff, ya la voy a hacer con la fuente 1, me va a quedar que, bueno, vamos a ver, ley de voltaje de Kirchhoff, me va a quedar que el voltaje de la fuente 1 es igual a la suma de los voltajes de las fuentes de las dos cargas. La primera carga es Vx y la segunda carga sería la corriente de la fuente 1 multiplicada por la impedancia que estaba en serie con esa fuente, ¿no? Que sería 6 más 4J, o Z1, ¿no? Y simplemente tengo que reemplazar y despejar IF1, ¿no? Y aquí sacaría que la corriente de la fuente 1 sería nada más que V1 menos Vx partido lo que estaba multiplicando, ¿no? 6 más 4J. B1, aquí era igual, 120, ¿no? 120 menos Vx, que vale 64,019 a un ángulo de 42,663 partido 6 más 4J. Entonces la corriente de la fuente 1 no es nada más que 11,767 a un ángulo de menos 64,44 grados, ¿no? Amperios RMS. Y la corriente en la fuente 2, básicamente lo tenemos también en una ley de voltaje de Kirchhoff. Y si se dan cuenta es lo mismo, me va a quedar el voltaje de la fuente positivo es igual a la suma de los voltajes de las dos carguitas. No sé si ahí les quedó claro esa parte. Bueno, el voltaje de la fuente no es nada más que el voltaje Vx más la corriente de la fuente 2 por la carguita 2, que creo que vale 5. Sí, vale 5. Entonces, finalmente, esto me quedaría que la corriente de la fuente 2 no es nada más que el voltaje V2 menos el voltaje Vx partido 5. V2 vale J120, Vx vale lo mismo, ¿no? Menos 64,019 a un ángulo de 42,663 partido 5. ¿Ya? Y por último, esto de aquí nos va a dar la corriente de la fuente 2, que es 17,985
ángulo de 121.57 grados. Unidades, amperes RMS. Ya tengo las corrientes de las fuentes y los voltajes y el voltaje Px. Básicamente ese es todo el ejercicio. En el literal B lo que me solicitan es la potencia, me solicitan la potencia compleja suministrada por las fuentes independientes. Al momento de yo tener sus voltajes y sus corrientes, ¿cómo puedo sacar la potencia? Bueno, yo sé que la potencia de la fuente 2 no es nada más que su voltaje, sería V2, multiplicada por la corriente de la fuente 2 conjugada, ¿no? Y que la potencia de la fuente 1 no es nada más que el voltaje de la fuente 1 multiplicada por la corriente de la fuente 1 conjugada. ¿Sí? Entonces pasar corriente. Y ya está. Así saco las potencias. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. El día lunes continuamos resumiendo ejercicios al Ateneo. Y vamos a tratar de avanzar también al tema de acoplamiento magnético y transformadores después. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Voy a dejar de grabar.